de la explicación. Bien, vamos a ver lo que es diagramas de flujo y para empezar vamos a definir qué es un diagrama de flujo de forma rápida. Entonces aquí, como pueden ver, diagrama de flujo. Un diagrama de flujo lo podemos representar cualquier problema que tengamos de forma estructurada, ya sea con símbolos, letras y variables en este caso. Un ejemplo claro sería esto que vamos a hacer con dos variables, que es A y B, que vamos a hacer una suma y tendríamos que obtener un resultado. Una simple suma, como pueden ver, lo estamos llevando en forma de variable. ¿Qué es una variable? Una variable es una letra o un conjunto de letras o también conjuntos de letras con números a los cuales se les va a asignar algún valor numérico, sobre todo para nosotros, pero también podría tener cualquier otro valor, ya sea letras o cadenas, ¿sí? Pero eso ya con otras aplicaciones. Nosotros vamos a usar variables para usarlo como números, ¿ok? Entonces aquí, de forma resumida, les digo lo que se necesita en un diagrama de flujo, que es una entrada, un proceso y una salida. Por lo general, cualquier problema que se realiza siempre se va a realizar para obtener un resultado, es decir, una salida. Es decir, no se plantean problemas para no encontrar soluciones, ¿cierto? Si planteamos un problema es porque necesitamos hallar una salida, una solución. Entonces, queremos llegar a este objetivo, para eso necesitaríamos de algún proceso o procesos. Puede ser que necesitemos un conjunto de procesos o un simple proceso como es este, A más B. Y para ese proceso, lógicamente, necesitaríamos datos de entrada. Por eso es que se necesita un dato de entrada. Entonces, aquí está de forma resumida una suma que necesita una variable A y B de entrada para poder realizar una simple suma. Y ese resultado de esa suma de dos variables lo estamos representando en la variable C. Entonces, como pueden ver, una simple suma se puede llevar a un diagrama de flujo de la siguiente manera. Colocamos inicio, intro, proceso y proceso, mostrar y fin. Aquí está de forma resumida lo que más o menos debería tener un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo siempre tiene que tener un inicio y un fin. Al tener un inicio, vamos a hacer nosotros un intro, es decir, una entrada de datos. Es decir, aquí deberíamos colocar o leer, mejor dicho, leer todos los datos que tengamos para poder realizar ya el proceso, que sería simplemente, en este caso, una suma. En el proceso es donde se realizan productos, sumas, restas, divisiones, porcentajes, exponenciales, lo que necesiten, logaritmos, lo que necesiten. Es decir, aquí se colocan las fórmulas para hallar ya el resultado. Recuerden que este resultado se obtiene al realizar la suma de A más B. Entonces, aquí se hace el proceso. ¿Y qué se muestra al final? Se muestra la variable que ya tiene algún resultado obtenido, porque anteriormente, es decir, en el proceso se realizó ya las ecuaciones necesarias para obtener ese resultado. Entonces, de forma resumida, eso necesita un diagrama de flujo. 5 pasos: inicio, intro, proceso, mostrar y fin. Para esta simple suma tendríamos que hacer inicio. Entonces, ¿quién sería la entrada de datos para nosotros? ¿O qué deberíamos leer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tendríamos que leer? ¿Qué deberíamos leer acá en la pantalla? Los datos A y B. Muy bien, A y B. Tendríamos que leer A y B. ¿Qué sería para nosotros el intro? El proceso, ¿cuál sería el proceso que se va a realizar? Se refiere La a qué, suma. exactamente, a qué operaciones vamos a realizar, sumas, restas, productos. En este caso es una suma, entonces vamos a colocar que C es igual a A más B. Aquí tienen que tener claro de que siempre tienen que colocar la operación y asignarle a alguna variable ese resultado. Me refiero a que si hubiésemos realizado aquí el producto, tendríamos que decir entonces que C es igual a A por B. O si hubiésemos hecho la resta o la división, siempre tiene que existir una variable donde se guarde el producto. Me refiero a que aquí no pueden colocar simplemente ustedes así, A más B. No, no se puede colocar. Si colocarían solamente eso,
no sabe a quién asignar este resultado. La computadora no va a poder saber a quién asignar ese resultado. Recuerden que todo lo que se hace en el diagrama de flujo es lo que la computadora tiene que interpretar. Entonces, la computadora tiene que interpretar ese resultado. Por eso es que ustedes necesitan llevarlo, ese resultado, a alguna variable. ¿A qué variable? Ustedes verán a quién guardar ese resultado. En este caso, yo elegí la variable C. Ustedes hubiesen elegido una variable X, Y, Z. Aquí lo que quiero que entiendan es que la variable nosotros podemos elegirla, puede ser cualquier letra, sí, pero para nosotros tiene que tener claro qué es lo que significa para nosotros esa variable. En este caso, dos variables A y B son de entrada y la variable C es de salida. Yo hubiese usado en otro caso, por ejemplo, X acá Y como variables de entrada y variable de salida Z, por ejemplo. O acá M, si quieren, y una variable B, si quieren. No hay ningún problema. Y mostrar en una variable, por ejemplo, L, digamos. Es lo de menos, sí, pero tiene que significar algo para ustedes esas variables. A eso me voy. Puede ser cualquier letra, pero tiene que significar algo para ustedes. Bien, entonces, ¿qué tendríamos que hacer luego? Mostrar el resultado. Muy bien, mostrar el resultado. Y el resultado está en la variable C. Entonces vamos a decir mostrar C. Y C, como pueden ver, va a obtener el resultado de la suma A más B. Muy bien, en resumen, eso es un diagrama de flujo. Como pueden ver, una simple suma lo hemos llevado a un diagrama de flujo. Cualquier otro problema que se planteen, ya sea en diferentes áreas, se puede llevar a un diagrama de flujo porque todo problema sigue este esquema. Siempre nosotros cuando tenemos un problema, ya sea de física, química, matemática, siempre se hace una lectura de datos, un proceso y luego se obtiene un resultado. Entonces, simplemente es un diagrama de flujo. Llevar todo problema de forma ordenada, como pueden ver, con, en este caso, símbolos, flechas de flujo que nos indican por dónde tenemos que seguir. Y en este caso, letras que tienen para nosotros un valor de una variable. Puede ser un valor numérico, como les decía. Bien. Ahora vamos a necesitar de operadores aritméticos en los diagramas de flujo. A lo que les decía, sumas, restas, productos, divisiones, exponentes, porcentajes. Y también vamos a necesitar operadores relacionales. Lo que acabamos de usar es el símbolo igual, pero en algunos casos vamos a usar mayor, menor, igual que, diferente, mayor igual, menor igual, distinto. Y más adelante van a aparecer los operadores lógicos, que serían acá el conector y el conector O. Esto más que todo lo vamos a usar más adelante. El conector no lo vamos a usar, pero también se puede usar. ¿Sí? Entonces, eso, el conector y el disyunción lógica sí lo vamos a usar. Les voy a explicar acá un poco qué significa el operador y el operador O. Un simple y claro ejemplo sería lo siguiente. Si yo les digo que para aprobar, digamos, esta materia, necesitan aprobar el examen 1, lo voy a llamar así, E1. Yo les digo entonces, para aprobar la materia necesitan aprobar el examen 1 y el examen 2. Si aprueban los dos exámenes, entonces aprueban la materia. Será lo mismo decir que si yo les dijera lo siguiente, vamos a dar dos exámenes, un examen 1 y un examen 2. Y yo les digo, tienen que aprobar el examen 1 o el examen 2 para aprobar la materia. ¿Hay diferencia entre los dos? ¿Sí o no? Sí, Hay diferencia, ¿cierto? Aquí necesariamente necesitamos aprobar el examen 1 y el examen 2 para aprobar la materia. Es decir, nos obliga a cumplir con las dos condiciones, con los dos exámenes, aprobar los dos para aprobar la materia. ¿Qué pasaría si reprueban esta materia, pero sí aprueban E2? ¿Aprobarían al final o no aprobarían? ahí reprobaríamos. Reprobarían. Lo mismo sucedería si aprueban el 1 y reprueban el 2, también reprobarían. No aprobarían. Nos está obligando a que se cumplan las dos condiciones. Eso es el conector I. A comparación del conector O,
Nos dice que aprueben el examen 1 o el 2. Nos está dando a elegir que aprobemos uno de los dos. ¿Qué significa? Que si aprueban el examen 1, pero reprueban el examen 2, aprobarían la materia. O si reprueban el 1 y aprueban el 2, aprobarían la materia. Pero ¿qué pasa si reprueban los dos? ¿Aprueban o desaprueban la materia? O reprueban, mejor dicho. Reprobar. Reprueban, ¿cierto? Reprueban la materia. ¿Por qué? Porque el conector O les dice que se cumpla al menos una de estas dos condiciones. Uno de ellos tiene que cumplirse. Y en este caso ninguno se cumple, entonces reprueban. Esa es la diferencia del conector I y el conector O, que en muchos casos lo vamos a necesitar, pero mucho más adelante, ¿sí? Bien, ya hemos visto los operadores lógicos. Ahora vamos a irnos a un ejemplo también sencillo, que es el área de radio, perdón, el área de la circunferencia, que es igual a pi por radio cuadrado. Nos piden hallar, como pueden ver, el área de esta circunferencia. El área de una circunferencia lo pueden encontrar ustedes ya en fórmulas matemáticas o de formularios de física, que el área del círculo es igual a pi por radio cuadrado. ¿Alguien conoce alguna fórmula equivalente para hallar el área de la circunferencia, distinto a esta que les acabo de mencionar? Hay otra que está en función del diámetro. ¿Alguien la conoce? ¿Alguien conoce alguna fórmula para hallar el área del círculo en función del diámetro? Recuerden que esto es el radio, ¿cierto? Hay otra fórmula que está en función del diámetro. El diámetro simplemente es 2 veces el radio, es decir, toda esta recta. Toda esa recta, sí, no lo hice yo. Todo esto, todo eso es el diámetro. Entonces, hay otra fórmula que está en función del diámetro. ¿A qué sería igual? ¿Alguien la conoce? Lo van a ver, es diámetro al cuadrado sobre 4. ¿De dónde sale esta fórmula? Simplemente recuerden que el diámetro es 2 veces el radio. Si lo reemplazaríamos acá el radio, sería 2 veces radio. Mejor dicho, diámetro entre 2 daría igual al radio. Y entonces 2 al cuadrado sale 4. Es decir, de esta fórmula, recuerden que el radio es simplemente la mitad del diámetro. Entonces, el diámetro lo podríamos expresar de la siguiente manera, que R es igual al diámetro sobre 2. A eso me refiero. Y como aquí nos dice R al cuadrado, si elevamos esto al cuadrado, entonces sale que es diámetro al cuadrado sobre 2 por 2, 4. De ahí sale esa fórmula, que es su equivalente, como pueden ver, solo que está en función del diámetro en este caso. Bien, entonces cualquiera de esas dos fórmulas nos ayudarían a obtener el resultado. Pero acá estoy trabajando simplemente con el radio. ¿Cuál es nuestro objetivo? Obtener el diagrama de flujo. Entonces el dato de entrada va a ser R, el dato de salida va a ser área de círculo, que yo lo estoy llamando AC. Para la entrada lo estoy llamando simplemente R, que significa el radio. Y normalmente se hace eso, ¿sí? Para obtener las variables, normalmente usamos su primera letra en forma de mayúscula. Y acá estoy usando también AC para decir que esto es el área de círculo. Bien, lo que se va a leer acá es R. La fórmula la tenemos acá. El área de círculo es igual a pi por radio cuadrado. Como pueden ver, algunos problemas ya tienen sus fórmulas dadas. Entonces, simplemente sería buscar y aplicar. Pero en algunos casos, ustedes van a tener que deducir qué fórmula les ayuda a llegar a obtener ese resultado que están buscando. Bien, en este caso ya lo conocíamos. Lo que se va a hacer es mostrar a C y fin. Como pueden ver, se parece mucho al diagrama de flujo que inicialmente habíamos realizado de la suma, pero este ya resuelve el área de una circunferencia. Como han podido ver, este simple ejemplo ustedes lo realizaban en cualquier otra materia y lo resolvían, ¿cierto? Reemplazando y listo. Pero acá lo que estamos haciendo es llevar, nuevamente, como les digo, llevar de una forma ordenada, en forma de variables, con símbolos y letras,
toda esa operación que es necesaria para llegar a ese resultado. En resumen es eso, como les decía, un diagrama de flujo. Llevar de forma ordenada todos los procesos necesarios para llegar a ese resultado. Ahora aquí lo que vamos a hacer es una prueba de escritorio. Se refiere a que simplemente vamos a verificar que este diagrama de flujo funcione como nosotros necesitamos. Para ello necesitamos anotar acá todas las variables que son necesarias en este diagrama de flujo. Me refiero a la variable R y AC en este caso, que son las dos únicas. Entonces, leer, dice acá, leer R, deberíamos leer el radio. Por ejemplo, yo estoy dando 3. Va a leer R y entonces acá va a calcular AC es igual a R al cuadrado. Como R vale 3, entonces aquí va a venir y lo va a reemplazar ese 3. ¿Por qué? Porque ya tiene ese valor de R. Ya lo tiene ahí. Entonces lo que va a hacer es simplemente multiplicar. AC es igual a pi por 3 al cuadrado y le da 28,27. Y ese es el resultado que deberíamos obtener, ¿cierto? Si nosotros calculamos esto, pi por radio al cuadrado, vamos a obtener ese resultado. Ahora, para otro ejemplo, aquí ya dice mostrar, lo mostramos. Ahora, otra vez, voy a hacer otra vez el diagrama de flujo. Voy a reemplazar este dato R5 y también va a hacer lo siguiente. AC es igual a pi por 5 al cuadrado y eso daría 78,54. AC tiene este resultado y entonces aquí que dice mostrar. Y así podríamos hacer funcionar este diagrama de flujo para cualquier dato de R. Como pueden ver, R es la variable de entrada. Mientras le asignemos algún valor a R, esto va a funcionar y va a obtener AC. Eso es lo que sucede, ¿sí? Entra de dato R y sale de resultado AC. Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? No. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Vamos a ir incrementando ya el nivel de dificultad con el siguiente diagrama. Vamos a ver estructuras repetitivas. En este caso vamos a tener una secuencia de números que son los números naturales. Lo vamos a sumar desde 1 hasta n. Como pueden ver, z va a ser la variable que va a almacenar la suma de estos numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que van hasta el infinito. Entonces nosotros tenemos que decir hasta dónde queremos sumar. En resumen, z va a almacenar una sumatoria de n números. Nosotros tenemos que decir cuántos números queremos sumar. Por ejemplo, si yo les digo sumen los 3 primeros números, sería hasta acá. ¿Cuánto sería ese resultado de z? ¿Cuánto sería hasta acá z? 6. 6, muy bien. Si yo les digo n vale 5, por ejemplo. Si n vale 5, ¿cuánto valdría z? 15. 15, muy bien. Si yo les digo n vale 9. N vale 9. ¿Cuánto sería el resultado? Aquí faltaría más 9. Z tendría algún valor, ¿cierto? Si yo les digo, como pueden ver hasta acá, ustedes lo resuelven fácilmente. Es decir, la persona fácilmente puede sumar cuando los números son pequeños, por así decirlo, o cortos. Pero ¿qué pasa si yo les digo n? Aquí recuerden que n era igual a 3. Para n igual a 3 daba este z. Para n igual a 5 dio este resultado. Por ejemplo, si yo les digo para n igual a 107, ¿cuánto les da z? Ahí se tardarían ustedes mucho en calcularlo, ¿cierto? Tendrían que ir sumando hasta 107. En cambio, la computadora lo va a hacer rápido. Nosotros vamos a obtener el diagrama de flujo, lo vamos a llevar a un programa, lo vamos a codificar en Visual Studio o en Excel y esto encontraría rápidamente el resultado, con un clic simplemente. Entonces, en eso nos saca ventaja la computadora, en que va a realizar esa tarea de forma rápida y exacta, va a ser más precisa si nosotros lo hemos desarrollado bien el programa. En otras palabras, la computadora va a hacer lo que ustedes le programen. Si ustedes lo programan bien, entonces va a obtener un buen resultado. Si ustedes programan mal, entonces va a obtener cualquier cosa menos el resultado que ustedes estaban buscando. Bien, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que reducir o deducir cómo la computadora va a poder resolver este problema. De eso se trata el diagrama de flujo.
¿Ok? Entonces, ¿cómo le diríamos a la computadora que sume esta cantidad de números que nosotros le vamos a indicar hasta qué variable, hasta qué número? Eso lo vamos a indicar en n. Entonces, ese resultado lo va a almacenar en z. Y aquí está lo que les decía, si n igual a 4, la computadora debería sumar estos 4 números y obtener este resultado. Entonces, para ello, como pueden ver, n tiene que ser un dato de entrada, el cual le va a decir a la computadora hasta dónde sumar. Z sería la variable que va a almacenar la sumatoria total. Entonces, la computadora sabe que aquí tiene que guardar ese resultado. Entonces, como saben, Z iría hasta el infinito, esa sumatoria, pero con n lo va a cortar en algún momento. Lo que podemos ver es que acá, cada vez que se sume un número, podríamos llamarlo un proceso. Aquí podríamos decir que el contador es 1, aquí 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5, igual a 6, igual a 7. En otras palabras, y, la variable y, para nosotros es un contador que nos va a ayudar a conocer cuántos números se tienen que sumar. Si yo les digo n igual a 4, como es en este caso el ejemplo, noten ustedes que y también va a ser 4, porque hasta ahí se están sumando 4 números. En otras palabras, y nos ayuda a controlar cuántas vueltas estamos dando, cuántos procesos estamos realizando, cuántos números estamos sumando en este caso. Eso es lo que nos ayuda la variable i, nos indica la posición. Ahora, para poder sumar una cantidad de números, que en este caso son más de 2 números, vamos a necesitar de un ciclo. Para esta parte, simplemente vamos a usar estas estructuras repetitivas, eso con el fin de facilitar las cosas, donde esto va a dar un número de vueltas, un número de procesos. Va a dar una cantidad n de vueltas. En esas vueltas, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí vamos a tener algún proceso o procesos dentro de acá. Entonces va a ir repitiendo ese proceso, repitiendo, hasta que se llegue a esta condición. Recuerden que cuando tengamos un rombo y esto esté en una estructura de un ciclo, mientras la respuesta sea sí, esto va a seguir volviendo y volviendo. Pero va a haber en algún momento en que la respuesta va a ser no y entonces se termina el proceso. El ciclo termina. Pero, ¿cómo vamos a ver si sale sí o no? Aquí está la condición. Esta es la condición. Les mostraba en una lámina anterior que había operadores relacionales, les decía, ¿cierto? Donde estaba mayor, menor, menor igual que, mayor igual que, diferente. Aquí nos está diciendo menor igual. Lo que está haciendo esto es comparar esta variable y, que para nosotros, como pueden ver, es el contador, que va contando cuántos procesos se va haciendo. Con esto nosotros vamos controlando cuántos procesos se han realizado. Y la variable n, que recuerden que es el límite, en este caso, de datos que se tiene que realizar. Si yo les digo n igual a 4, aquí lo voy a marcar. Si yo les digo que n vale 4, entonces lo que estaría preguntando acá es lo siguiente. La variable i, la primera vez, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces lo que va a preguntar es, ¿1 es menor o igual a 4? Va a preguntar cuando esté por este lugar. La respuesta va a ser sí. Entonces va a volver a ingresar, va a realizar el proceso. Y la siguiente vez i ya no va a ser 1, sino que va a ser 2. Entonces lo que le va a preguntar en ese momento es, ¿i es menor o igual a 4? La respuesta va a seguir siendo sí. Por tanto, va a volver. Y la siguiente vez i va a ser 3. Y le va a preguntar, ¿3 es menor o igual a 4? La respuesta es sí. Va a volver. Ahora i se va a hacer 4. Y va a preguntar esto. ¿4 es menor o igual a 4? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Sí, Sí, dice entonces, la siguiente vez i sería 5. ¿5 es menor o igual a 4? ¿Qué dicen? No. No, entonces va a venir por acá y se termina. Se terminan de hacer las vueltas. Como pueden ver, entonces esto nos ayuda a controlar cuántas veces se va a sumar. Va a depender del valor de n. Como pueden ver aquí, n era igual a 4 para este ejemplo. Entonces, por eso es que va incrementando el valor de i y lo va comparando con n. Hasta que no se cumpla la condición. Mientras se cumpla, esto va a seguir realizando las operaciones. Y va a haber en algún momento en que esto ya no va a ser menor o igual a n, entonces ahí se va a terminar el programa. De esa manera, entonces nosotros vamos a controlar
o la computadora va a controlar cuántas veces tiene que realizar esa tarea. Bien, ya sabemos cómo va a funcionar ese corte. Lo que les voy a decir ahora es que necesitamos de un contador inicial, que para nosotros normalmente debería empezar en 0, pero a veces podemos hacerlo iniciar en 1. Va a depender del caso. El contador debería ser igual al contador más 1. El contador se refiere a que va a incrementar o va a ir contando los procesos. En este caso nosotros necesitamos incrementar la variable i de 1 en 1, como pueden ver. Y entonces el contador no va a iniciar en 0 para este caso, va a iniciar en 1 porque nosotros tenemos un proceso y eso para nosotros va a ser 1. Cuando vamos a realizar dos procesos, i va a ser 2, 3 y así. Entonces, como pueden ver, i inicia en 1. Ahí está. I inicia en 1. ¿Y cómo hacemos que i sea 2? Con este proceso, i más 1. Si i inicialmente es 1 más 1 va a generar este valor de 2. Y en la siguiente vuelta va a seguir sumando más 1. Entonces de esa manera va a ser 3, luego más 1, 4 más 1, 5 más 1, 6 más 1, 7. De esa manera lo realizo. Bien, ahora vamos a ver cómo se lo puede llevar a un diagrama de flujo. Necesitamos una sumatoria para esto, lo que va almacenando los números. Entonces vamos a usar una variable que sea suma, que inicia en 0, y la suma va a ser igual a suma más la variable. Aquí tenemos que colocar la variable que se quiere sumar. Entonces yo les digo que vamos a usar una variable z que inicia en 0, porque aquí estamos diciendo que lo vamos a guardar en z. Ese va a ser su valor inicial, estoy diciendo. Y el proceso para sumar entonces sería z es igual a z más la variable. Z es igual a z más, ¿qué es lo que se va a sumar a cada momento? Se va a sumar la variable i porque, como pueden ver, i almacena estos numeritos que necesitamos. Necesitamos en la primera vuelta, ¿qué número? El número 1. Y ese número 1, como pueden ver, está en la variable i. Luego en la siguiente vuelta necesitamos sumar más 2, que también lo tiene ese valor de i. Entonces, por eso le estoy diciendo que a cada momento, en cada vuelta, vaya sumando más i a la variable z. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Z la primera vez va a ser igual a, ¿cuánto es su valor inicial? Es 0. ¿Cuánto es el primer valor de i? Es 1. Entonces, la primera vez va a sumar 0 más 1. ¿Y eso cuánto va a dar? Va a dar 1. En la siguiente vuelta, va a sumar z igual al z anterior. Z anterior, ¿cuánto vale? Vale 1. Y el z nuevo vale ahora 2. Entonces, va a sumar 1 más 2. Y eso le va a dar 3. Entonces, hasta este número ya ha sumado estos 2 y le ha dado 3. En la siguiente vuelta, este 3 le va a sumar ya con este 3 y hasta ahí va a obtener 6. Luego ese 6 lo va a sumar con el siguiente número que va a generar y hasta ahí le va a dar 10. Y como pueden ver, para n igual a 4, tiene que obtener ese 10. Y de esta manera lo va a obtener. Bien, ahora llevémoslo esto a un diagrama de flujo que sería de la siguiente manera. Diagrama de flujo, n, leer n, tenemos dos variables, z igual a 0 y igual a 1. Y este sería el proceso para sumar z es igual a z más i, lo que les mencionaba en la lámina anterior. Y el contador incrementa i igual a i más 1. Recuerden que esta variable i tiene que ir incrementando de 1 en 1. Entonces siempre vamos a colocar de esta manera. Aquí la operación del sumador, acá el contador antes de la condición. Y luego mostrar z simplemente. La prueba de escritorio. Vamos a hacer la prueba de escritorio para n igual a 4. Debería darnos z igual a 10. ¿Cómo va a funcionar? Colocamos todas las variables, como les decía, aquí está n, z, i. Tenemos 3 variables en este caso. Les recomiendo siempre colocar la variable n primero, luego su contador y luego z. N, ¿cuánto vale? Vale 4 para este ejemplo. Ahora vamos a seguir el flujo, la línea de flujo. ¿Qué dice? Z igual a 0, i igual a 1. ¿Qué dice la línea de flujo? Inicia el ciclo, como pueden ver acá, pero hace z es igual a z más i. 0 más i, ¿cuánto va a dar? Va a dar 1. Y ahora el contador, i más 1, ¿cuánto les da? Les da 2. Entonces anotamos eso, 2. I es menor o igual a n, ahí está i. 2 menor o igual a 4, sí, vuelve, entonces hace z más i. Z, ¿cuánto vale actualmente? Vale 1, pero le va a sumar el valor de i, que actualmente es 2. Entonces 1 más 2 es 3. 2 más 1 se va a hacer 3, como pueden ver para ahí. Y va a comparar entonces. 3 menor o igual a 4, sí. Vuelve otra vez. Z más i dice. Z vale actualmente 3, pero más ese 3 se va a hacer 6.
Y el contador 3 más 1 se hace 4. Entonces anotamos acá 6 y acá 4. 4 menor o igual a 4, sí. Vuelve otra vez. Calcula z más i. 6 más 4 va a ser el nuevo valor de z y eso da 10. Ahora i se va a hacer 5, entonces 5 menor o igual a 4, eso es lo que va a comparar. La respuesta es no y entonces ya no va a poder volver como pueden ver, sino que se termina y ahí muestra el valor de z, que para nosotros nos da, como pueden ver acá, 10. Y es correcto, ¿cierto? Para z tendría que haber dado 10. Entonces, como pueden ver, aquí ha ido dando esto vueltas y vueltas, siempre y cuando se cumplía esta condición. Cuando se terminó, entonces mostró directamente z. Eso es lo que podemos apreciar acá.